Ustedes saben que la soberbia de los hombres los lleva por el camino de la destrucción. Al igual que los edomitas, la sociedad de hoy va camino a la destrucción. La tecnología los ha ayudado a construir ciudades espaciales. Ellos creen que escapando a esas ciudades espaciales podrán librarse de los juicios y de la ira del Cordero. Aunque en las estrellas hagan su nido, desde allí lo derribará Dios. Ahora bien, tiene un rostro arrugado, manos minúsculas con dedos que terminan en unas minúsculas uñas todavía, un montón de piel, nuevos ojos, nariz y boca en miniatura. Es un recién nacido. Después de meses de gestación hizo su aparición en el mundo. Tiene los ojos de la madre. Puedo decirlo con seguridad quienes son sus padres. Tienen la misma nariz de él, exclaman los amigos y los familiares que van al hospital a ver ese bebé y ven el parecido que tiene con la mamá y el papá. Y los padres se regocijan con su retoño, un milagro, un nuevo miembro en la familia. Y como padres amorosos, la protegerán, la alimentarán, la guiarán a la disciplina en el camino correcto. Ese es su deber, su gozo y su responsabilidad. Y de igual manera, amados, Dios también tiene hijos, en los cuales se goza en amarlos, cuidarlos y protegerlos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Decodificando a los profetas. Hoy vamos a decodificar un profeta muy particular y extraordinario. Hablamos del profeta Abdías, el libro profético más corto de la Biblia y uno de los que más información nos brinda, amados. Un abrazo en el amor de Jesucristo a todos mis hermanos y a toda la audiencia en general. Los amo en el amor de Jesucristo. Dios los ama y quiere bendecirlos por medio de sus oraciones. Haga su petición de oración por WhatsApp al número que aparece en pantalla, por Messenger también, o por nuestra página, si usted desea, www.bibliaestudiotv.org, como también aparece en pantalla, y podrán ahí ver todos nuestros videos, libros de recursos en PDF. Muchas bendiciones. Dios se deleita en bendecir a sus hijos y está dispuesto a mover cielo y tierra para suplir sus necesidades, complacerlos, guardarlos, cuidarlos y protegerlos contra cualquier enemigo que venga contra sus hijos. Los defiende como gato a boca arriba. Bueno, eso es un decir nuestro. En el momento en que creímos en el unigénito Hijo de Dios, nos dio la potestad de ser hechos sus hijos por medio del sacrificio de Cristo. Y antes de orar, quiero compartir algo que todos los que estudiamos la Biblia debemos de saber. Los escritores bíblicos, amados, en sus escritos usan en su gran mayoría géneros literarios, figuras retóricas, alegóricas, figuras, representaciones, tipología, metáforas y parábolas, entre otros géneros, para así ilustrarnos el mensaje. Esta escritura es bien común en toda la escritura. Es importante que cuando leemos un texto, un pasaje, una carta o un libro de la Biblia, una de las primeras cosas que debemos de mirar es el tipo de escritura o el lenguaje usado para transmitirnos el mensaje de Dios. No todo podemos tomarlo como literal. Al tomarlo literal nos saldremos del contexto bíblico y por lo general esto nos va a llevar a falsa interpretación y a falsas doctrinas. Estos géneros literarios los voy a ir explicando a lo largo de los estudios de los profetas. No deje de verlo. Una corta oración y continuamos. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú me brindas de poder traer esta enseñanza a tu pueblo, Señor, con el propósito primero de glorificar tu palabra, de que la iglesia sea edificada por medio de estos estudios y que tú también, Señor amado, revele lo oculto que hay en tu palabra para este pueblo que anhela, desea
conocerte y también quiere crecer en el conocimiento de Cristo. Padre amado, guíanos, que tu Espíritu Santo nos tome hoy y nos lleve palabra por palabra y que nos revele el mensaje que tú tienes para esta iglesia. Es en el nombre de Jesucristo que te lo pido. No sé, tengo calor. No sé, es como si estuvieras rodeado de el fuego consumidor. Bueno, no sé, serán cosas mías. Adelante con el estudio. No olvide compartir este estudio con todos sus amigos, hermanos y familiares. Conviértase en un hacedor de buenas obras, amados. Dios creó la humanidad para que fuésemos sus hijos y reinásemos con Él. Sin embargo, me surge una pregunta. Si somos hijos de Dios, ¿por qué Pablo usa el matrimonio como figura de nuestra relación con Dios? Interesante pregunta, ¿no cree usted? En este estudio del profeta Abdías voy a revelar muchas enseñanzas que se encuentran en la Biblia implícita y explícitamente, las cuales el apóstol Pablo la ha enseñado en todos sus hechos, en todas sus cartas. Le invito a invertir estos 30 minutos de la primera parte para que disfrute algo que nos enseña en nuestras congregaciones. El estudio de hoy voy a empezar con algo que sucedió en el jardín del Edén y sé que ya todos saben de lo que voy a hablar. Dios nos creó para que fuésemos sus hijos. Sin embargo, como consecuencia de un acto vergonzoso ocurrido en el huerto de Edén, y de este acto vergonzoso iremos hablando a lo largo de los estudios de los profetas, no hoy. Es decir, en el huerto donde habitaron nuestros primeros padres, esa relación de padre a hijo, pudiera también decir que de esposo a esposa, se rompió temporalmente por causa de desobedecer las ordenanzas que Dios les había dado. Pero a pesar de esa separación durante los siglos posteriores, hubo disciplina y castigo para su pueblo, pero siempre reinó el amor incondicional de Dios y su misericordia. Dios el Padre eterno protegió, cuidó a su pueblo, a su esposa, a sus hijos. Siempre lo hizo, lo hace y lo hará hasta el fin. De hecho, Dios no va a permitir que el enemigo se salga con la suya, amados. Dios no va a perder ni uno solo de nosotros. Jesucristo dijo que si Él fuese levantado, nos atraería a todos a Él. Promesa de Dios para todos. En resumen, toda la humanidad se deprava y la historia termina con el diluvio universal. Y de esta antigua generación, Dios rescata a una familia compuesta por 4 hombres y 4 mujeres. Noé, un hombre perfecto o puro en sus generaciones, y su esposa Naama, de la descendencia de Caín. Los 3 hijos, pues Sem, Cam, Jafet, sus esposas, y de igual manera rescata pues sus criaturas animales, pareja, hembra y macho. Y usted me preguntará, ¿de dónde dice la Biblia el nombre de la esposa de Noé? Esta respuesta la discutiremos a lo largo de los estudios de los profetas. Tranquilos. Desafortunadamente, vuelve a ocurrir un acto vergonzoso similar al que ocurrió en el huerto. El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pablo dice en Colosenses 1 que ora para que Dios nos llene del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia o discernimiento espirituales. Y de igual manera oro por ustedes, y cuando definimos qué es sabiduría o inteligencia o discernimiento espiritual, es la capacidad que desarrollamos por medio del conocimiento de Cristo para llevar o para entender o interpretar lo literal a un plano espiritual, es decir, a nuestro comportamiento. Y aunque todavía no es tiempo de hablar de lo que realmente ocurrió entre Eva, Adán y Satanás, y mucho menos por ahora hablar de lo que ocurrió entre Cam y la desnudez
de Noé, les adelanto que eso ocurrido tiene que ver con nuestro comportamiento moral. Cierro el tema y pasamos a Israel. Ya hemos aprendido que Dios escoge de una sociedad perversa, malvada, idólatra, inmunda, inicua y llena de transgresiones en contra de Dios su creador, escoge a un hombre de entre los hijos de Sem, de la tribu de Eder, y lo saca de Ur de los Caldeos, es decir, de la tierra de Babilonia. Apunten eso. En esta sociedad en particular de Babilonia, de donde Dios escoge a Abraham para por medio de él formar una nación, la cual sería una figura o embajadora de esa sociedad perversa e idólatra. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, a Jacob y a Esaú. Y es en Esaú donde nos vamos a enfocar en el estudio de hoy. Y por medio de este estudio, quiero que aprendamos a conocer a Esaú. Registra la escritura que cuando Rebeca estaba embarazada de Isaac, dice que dos hijos gemelos luchaban dentro de ella. Y Jehová le dijo que dos naciones estaban dentro de su seno y dos pueblos serán divididos desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Ahora bien, ¿por qué la escritura registra dos naciones y dos pueblos como si fueran diferentes? De hecho, lo son. Pero esto lo voy a explicar a lo largo de los estudios. Y al momento de dar a luz, dice la escritura, que el primero salió rubio y era velludo y lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, pero algo extraordinario sucede, que la mano del hermano menor estaba trabada en el calcañar de Esaú y lo llamaron Jacob por esto. Dos naciones, dos pueblos, el menor servirá al menor, el mayor servirá al menor, el menor sale agarrado del calcañar. ¿Qué nos querrá revelar todo esto? Todo esto lo vamos a ir revelando a lo largo de los estudios bíblicos profundos que estamos trayendo a la iglesia actual. Para que de una vez y por todas empiece a crecer, a comer alimento sólido y a la misma vez salgan de Babilonia, crucifiquen su voluntad a la cruz y vivan conforme al Espíritu de Dios. Ya es tiempo. Ahora bien, ¿qué relación guarda Esaú con Edom? Cuando vamos a la descendencia de Esaú, encontramos en Génesis 36:1 que nos dice: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. En Génesis 36:8 también nos revela que Esaú habitó en el monte Seir y nos repite, Esaú es Edom. Es decir, que cuando la Biblia habla del pueblo de Edom o de Seir, se refiere a los descendientes de Esaú, el hermano mayor de Jacob. Todos sabemos, que Esaú, por ser el mayor, era el heredero de la promesa hecha por Dios a Abraham, cuando le dijo que en Isaac le sería llamada descendencia. Para el conocimiento de todos, el nombre de Jacob no significa usurpador, significa a quien Dios protege. Y ese nombre le fue puesto porque nació sostenido o agarrado, del talón de Esaú. Ahora bien, hay una diferencia entre Jacob e Israel. Israel significa el que pelea junto a Dios. Los descendientes de Esaú son los edomitas. Los descendientes de Jacob son los israelitas. Dice Mateo 1:2 que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Interesante lo que nos revela Mateo. Mateo hace exclusividad por Judá y los demás hermanos lo deja fuera. Dios no lo pone aparte. ¿Qué nos trata Mateo de revelar? Dos significados diferentes. Por tanto, cuando leemos en la Biblia términos como la casa de Jacob y la casa de Israel, no significan lo mismo, amados. No significan lo mismo. Aquí hay sabiduría. Si no entiendes, pídele sabiduría a Dios. Pero esto lo explicamos en los estudios posteriormente. Ahora bien, en el libro de Números
nos registra el primer evento surgido entre estos dos pueblos, Israel y Edom. Israel en su peregrinaje a la tierra prometida, la cual es tipo del reino de Cristo, necesitaba pasar por en medio del territorio de su hermano Edom. Y Moisés envía embajadores a solicitar permiso para que ellos le permitieran pasar por su ciudad. Y la respuesta de Edom fue que no le dejaría pasar, y si ellos lo intentaban, entonces irían contra ellos. Pues Moisés tuvo que buscar otra vía, ya que Dios le había ordenado que no tocaran a Edom, su hermano. Edom fue para el pueblo de Israel un aguijón en las espaldas del pueblo. Los edomitas eran guerreros fuertes con ciudades en las hendiduras de las peñas, probablemente Petra. Los edomitas siempre mostraron una actitud de indiferencia y desprecio hacia Dios. Era un pueblo soberbio y traidor. ¿A quién representa Edom en la actualidad? Si yo fuera usted, asociaría a Apocalipsis 6:15 con Edom. Búsquelo. Edom es figura del mundo de hoy, en la actualidad. Los edomitas pasan a ser Israel, un pueblo lleno de soberbia y desprecio hacia Dios. Un mundo que, al igual que Edom, estaba protegido por su poder, vivían en lugares seguros, indestructibles según ellos. Hoy ese mundo de igual manera vive. La altanería, la soberbia, el poder, el dinero, los armamentos, la ciencia, sus avances tecnológicos los han llevado a creerse invencibles ante una sociedad pobre, humilde, la cual ha sido oprimida, sometida y obligada a obedecerles. Y de igual manera, el profeta Abdías profetiza para Edom, también profetiza para el mundo pecador de hoy. Algo importante que ya había enseñado aquí es que cuando Dios habla en su presente eterno. Y su palabra se cumple en nuestro presente y en nuestro futuro. Vamos a empezar a analizar la profecía dicha por Dios contra este pueblo soberbio y orgulloso, con creencias invencibles, ¿verdad? Al igual que todos los estudios de los profetas, voy a hacer una especie de resumen de todos los textos. Lo importante de este resumen es, como le he dicho, entender el propósito del mensaje, a quién va dirigido, entender el contexto y explicarlo de una manera resumida con palabras que abarquen básicamente el mensaje que Dios quiere transmitir. Todas las profecías en la Biblia tienen su cumplimiento final en la segunda venida de Cristo. Se cumple literalmente a quien le fue hecha y finalmente se cumple espiritualmente en la iglesia. Dios profetiza sobre la destrucción de Edom, y esta profecía le fue revelada al profeta Abdías en una visión. Nosotros, como estudiantes de la Biblia, debemos de aprender a diferenciar cuando Dios profetiza por medio de visiones y cuando Dios le profetiza al pueblo en medio del acontecimiento. Abdías profetiza por medio de una visión en este caso. Es decir, que Dios profetiza contra el comportamiento insensible y malicioso literal del pueblo de Edom en contra de su pueblo Israel, en contra de Judá, los hijos de Dios en particular, no para tomar venganza, amados, sino para hacer justicia. Dios es moralmente perfecto, demanda justicia y rectitud perfectas. Por lo general, la Biblia habla muchas veces, no registra muchas veces los hechos literales, de algunas naciones en contra de su pueblo. Sin embargo, por medio de visiones son reveladas a los profetas. Estas visiones tienen como propósito el revelar los hechos literales del pueblo a quien es hecha la profecía. Dios siempre revela el pecado, la falta, las iniquidades de la nación en la cual profetiza, ¿verdad? Le declara sus consecuencias y por lo general le declara su restauración. No así en el caso de Edom, en la profecía de Abdías, pero sí lo vemos cumplirse en una profecía en Ezequiel. Vamos a ver qué es en realidad lo que Dios va a juzgar en cumplimiento, ¿verdad?,
en el tiempo final, en el retorno de Cristo. ¿Qué es lo que Él va a juzgar? Resumir este libro es sencillo, ya que hemos entendido el contexto, el propósito de la profecía y toda la idea. Ya hemos visto de dónde se origina todo este pleito entre Israel y Edom. Se origina en dónde? Pues en Esaú y Jacob. Entendiendo que todos conocemos la historia, ¿verdad? Entiendo que todos la conocen. En la historia del reino de Israel, empezando con el de Saúl, la nación de Edom fue sometida al reinado de Saúl. Sin embargo, en el reinado de Saúl había siervos edomitas al servicio de Saúl, los cuales no se suponía que estuvieran. Tenemos el caso de Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl, el cual vio a David cuando fue al templo huyendo de Saúl y vio cuando el sacerdote le entregó la espada con la cual mató a Goliat. Este Doeg se lo dijo a Saúl y Saúl envió a Doeg a matar a todos los sacerdotes de Judá, 85 varones que vestían de lino fino. Dios también va a hacer justicia por esta mala obra. También en el reinado de David, Edom fue sometido a servidumbre, es decir, que fueron hechos esclavos de David. Aquí empezamos a ver el cumplimiento de la profecía hecha por Dios en el embarazo de Rebeca, la primera parte. El mayor servirá al menor. Los edomitas se convirtieron en siervos de David, que es el menor en este caso. El que tiene entendimiento, que entienda. ¿Verdad? En el reinado de Salomón vimos también la caída del rey por causa de tomar mujeres edomitas, entre otras mujeres. Mujeres que Dios le había prohibido tomar, porque si lo hacía, ellas desviarían su corazón de Dios. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Salomón. La pregunta aquí es, ¿qué hay de malo en casarse con una mujer extranjera? ¿Qué Dios trata de evitar? Para su información, amados, lo que Dios trata de evitar está relacionado con el acontecimiento en el huerto y con Canaán. De esto aprendemos que no podemos mezclarnos con gente del mundo. Dios le dijo a Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en la historia vemos más adelante que el rey Edom hizo amistad con los reyes de Israel y de Judá. Pero de esta amistad vamos a hablar un poco más tarde. Lo que me interesa es que veamos la historia de Edom en la historia de Israel. Vamos a leer los versos 3 y 4. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Estos versos nos dan una breve descripción de quiénes eran los edomitas. Los edomitas estaban muy orgullosos de su ciudad, encavadas en las rocas, se sentían seguros y orgullosos de su autosuficiencia. Sin embargo, hay un problema con esto. No hay ninguna seguridad perdurable cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios. Ustedes saben que la soberbia de los hombres los lleva por el camino de la destrucción. Al igual que los edomitas, la sociedad de hoy va camino a la destrucción. La tecnología los ha ayudado a construir ciudades espaciales. Ellos creen que escapando a esas ciudades espaciales podrán librarse de los juicios y de la ira del Cordero. Aunque en las estrellas hagan su nido, desde allí los derribará Dios. Ahora bien, un pecado que Dios nos revela de este pueblo edomita lo encontramos en los versos 10 al 14 y vamos a leerlo muy cuidadosamente. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y será cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos y su ejército, sus extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano,
en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapase. Sí, ni debiste haber entregado lo que quedaba en el día de la angustia. En estos textos, amados, Dios nos revela la maldad en acción. Dios nos revela la actitud de esta nación en contra de su hermano Jacob. Aunque la profecía fue dicha antes de que Judá sea conquistada por Nabucodonosor en el 586, podemos ver que Dios en su conocimiento previo emite juicio contra el accionar literal de Edom en contra de su hermano Jacob. Fíjense, no de su hermano Israel, sino de su hermano Jacob. En estos textos encontramos primeramente la injuria de Edom contra su hermano. Injurias son dichos proferidos y propagados socialmente con la intención de dañar la dignidad y el honor de la víctima, en este caso de Judá. Vemos aquí que Edom se alegró de lo que estaba pasando a su hermano Jacob o Judá. Se jactaron en el día de la angustia de Judá, es decir, presumieron de ser algo que no eran en realidad. También encontramos que entraron y robaron sus bienes porque estaban indefensos. Y para colmo, a los que lograban escapar de la mano de Nabucodonosor, ellos mismos, sus hermanos, los asesinaban. Cuando miramos cuidadosamente a estos textos, podemos darnos cuenta de que Dios le revela su actitud, su comportamiento, su falta de misericordia, falta de compasión, de desamor por su hermano, el odio, el rencor, el desprecio que ellos tenían por su propio hermano. Pablo nos enseña en Efesios 6:12 que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores y huestes de maldad en las regiones espaciales o celestiales. El pueblo de Judá sí tenía lucha contra carne y sangre. El pueblo de Judá es tipo o figura de la iglesia en el sentido general, ya eso se lo he explicado. Jerusalén, Sion, Jacob son tipos o figuras del reino de Cristo, es decir, los de la iglesia que componen el reino. No toda la iglesia reinará con Cristo, amados. Y voy a dar por terminada esta primera parte del estudio. No te pierdas la segunda y última parte de este estudio profundo, donde continuaremos revelando los misterios de Dios para su iglesia. Si usted, amigo y amiga que nos ve, todavía no ha obedecido al Señor cuando dijo que manda a todo hombre que se arrepienta, tengo que decirle que usted se encuentra ahora mismo bajo la ira de Dios. La sangre de Cristo es la única solución para que usted se reconcilie con Dios, sea hecho su hijo y entre en el reino. Por tanto, usted se libera de la ira de Dios. Amados, les exhorto a todos a que empiecen a escudriñar las Escrituras por ustedes mismos. Si estas verdades no se enseñan en sus congregaciones, entonces usted debe de empezar a estudiarlas por usted mismo. Escudriñar las Escrituras, dice Jesús, porque ellas dan testimonio de mí y podrán alcanzar la vida eterna. Mi pueblo, también dice Dios, perece por falta de conocimiento. Amados, ya es hora de soltar el biberón y empezar a comer viandas y comida fuerte para ejercitar nuestros discernimientos. Hay que soltar los entretenimientos que nos llevan como zombies, amados. Su petición de oración es importante para Dios. WhatsApp, el número que aparece en pantalla, Messenger, o si usted prefiere enviarlo por nuestra página web www.bibliaestudios.org, como aparece en pantalla, donde usted también allí va a encontrar todos nuestros videos, libros en PDF, recursos
No te pierdas la segunda y última parte que viene rapidito. Dios me lo bendiga a todos, los amo en el amor de Jesucristo.